Dice la palabra del Señor, Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias por este momento que nos has permitido para poderte alabar, para poderte bendecir, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Y te damos gracias, Señor, por esta semana que comienza. Permite, Señor, que sea tu palabra dirigiendo nuestras vidas siempre, Señor, que podamos a través de ella ser alimentados, Señor, y poder a través de este alimento espiritual crecer, Señor, y madurar en el conocimiento de ti, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos abrazar tu palabra, que podamos retener tu palabra y que la podamos poner por obra, Dios mío, en nuestro diario vivir. Tu palabra dice, Señor, que tú vienes pronto, que tú vienes, Señor Jesucristo, por un pueblo que se encuentra preparado, Señor, y que te está esperando. Te pedimos, Señor Jesucristo, que cada uno de los que estamos aquí podamos tener esa esperanza, Señor, y estemos listos, Dios mío, para encontrarnos contigo, Dios mío, en los cielos. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que si hay alguien aquí que no te conoce, que si hay alguien, Señor, que está caído, Señor, que está triste, Señor, que no se está tomado de tu mano, Señor, que tú puedas tocar su vida en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, y que pueda encontrarse contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, hermanos, estamos contentos el día de hoy. Estaremos comenzando nuestro tercer servicio los días domingos y estamos contentos, amén. Yo he estado un poco nervioso en la semana por todo lo que requiere bastante trabajo, y quiero agradecer, amén, a todos los hermanos y hermanas, personal que está ayudando para hacer esto posible. Así es de que el Señor me les bendiga. Y no se pierdan, hermanos, las predicaciones. Amén. Este mes o estos 2 meses vamos a hacer marzo y abril. Estaremos hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. Y cada servicio tiene una predicación nueva, ¿verdad? Es parte de un libro que se llama La Segunda Venida de John MacArthur. Y si ustedes gustan comprarlo y seguirnos ahí, sería bueno, ¿verdad? Pero estaremos teniendo esta serie de predicaciones que hablan acerca de la venida del Señor. Y es algo, hermanos, bonito, amén, porque la venida del Señor no solamente es algo que sucederá, sino es algo que debe de animarnos a cada uno de nosotros a prepararnos para recibir al Señor, o para que podamos encontrarnos con el Señor. Y hoy, hermanos, me toca hablar acerca de la inminente venida de Cristo. Ya vamos a ver qué quiere decir esa palabra, pero es algo que me tocó, ¿verdad? La inminente venida de Cristo. Y quiero hablar, hermanos, basado en el texto que leímos, porque Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, le exhortaba a que deberían de estar listos, viendo hacia lo que se aproximaba, y era una visión genuina y un sentimiento genuino del apóstol Pablo cuando les escribe esto hace un poquito más de 2000 años. Y queremos hablar de esto, hermanos, porque muchas veces nosotros, cuando oímos de que Cristo viene, es una frase que se desgasta en ocasiones en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera de que cuando decimos Cristo viene pronto, pensamos a la misma vez
que Cristo no viene pronto, y es algo en lo cual nosotros necesitamos meditar. Es importante entonces, hermanos, que como cristianos aprendamos a distinguir entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Hay dos maneras en que suceden los tiempos, y la Biblia habla acerca de estas cosas, y una es la manera en que nosotros vemos el tiempo y otra es la manera en que Dios ve el tiempo, y necesitamos hacer distinción de esto porque eso nos va a ayudar, hermanos, a mantener la visión de nuestro futuro, y nos va a ayudar a que nos mantengamos aferrados a la esperanza que es en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, en la carta a Tito, en Tito 1:1, le decía a este hombre: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Y aquí Pablo, hermanos, en la introducción, en la presentación de esta carta, habla de una esperanza de vida eterna, y la esperanza de vida eterna, hermanos, tiene una conclusión en la venida de Cristo, o tiene un capítulo que termina en la venida de Cristo Jesús. El tiempo, hermanos, que nos rige a nosotros como hombres es un tiempo lineal, es algo que nosotros podemos medir. Muchos de nosotros tenemos nuestro teléfono o nuestro reloj, y en el reloj nosotros, cuando nos levantamos, nos damos cuenta que hay días que nos roban una hora de sueño, ¿verdad? Como el día de hoy. Nos tuvimos que levantar una hora antes porque el tiempo se recorrió, y podemos medir el tiempo que nosotros vamos viviendo. Nosotros podemos, a través del reloj y de los días y de las semanas y de los años, podemos saber el tiempo que ha recorrido. Y es la manera en que el tiempo de los hombres sucede. El tiempo gobierna nuestras vidas en el sentido de nuestra duración. Y en la carne nosotros lo podemos medir con un reloj y con un calendario. Pero el tiempo, hermanos, en el que Dios se mueve es un tiempo diferente. En el griego se distinguen estas dos formas de tiempo. En español nosotros decimos solamente tiempo, pero en el griego el tiempo de los hombres es cronos, y la palabra esta es la palabra que se usa en ocasiones para hablar de los relojes, ¿verdad? Que son unos cronómetros, y de ahí viene la palabra cronos, o al revés, viene la palabra cronómetros de la palabra cronos. Y la palabra tiempo, pero el tiempo de Dios se llama kairos, y es un tiempo no de reloj, no un tiempo lineal, sino es un tiempo que marca diferentes etapas o diferentes eras, donde Dios, cuando necesita actuar, cuando tiene que actuar, aparece a través del tiempo. Y Dios no es gobernado por este tiempo, sino que Dios gobierna el tiempo. Nosotros somos gobernados por el tiempo. Yo no hace muchos días estaba viendo fotos, algunas personales y algunas de la iglesia, y cuando veo fotos, hermanos, que tengo ya de hace 10, 15, 20 años, me doy cuenta que el tiempo no ha pasado en vano, porque todos nos vamos haciendo un poquito más mayores, y el tiempo que pasa sobre nuestras vidas va desgastando nuestro cuerpo exterior. A Dios no le sucede eso. Dios, hermano, es el mismo que fue durante la creación de todas las cosas, es el mismo hoy y será el mismo en 1000 años adelante. En 1.000.000 de años adelante, Dios siempre es el mismo, porque Dios no es gobernado por el tiempo. Es importante que nosotros podamos conocer que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, tiene un tiempo en el que su propósito se cumple y el tiempo de su venida se acerca. Por lo tanto, debemos mantener aún más ferviente la expectativa inminente o apremiante
de su venida. Y eso es lo que inminente quiere decir. Inminente quiere decir que la venida de Cristo sucederá, que es un hecho apremiante, es un hecho imperioso, es algo que está próximo a suceder. Apocalipsis, cuando Juan estaba recibiendo la revelación de los últimos tiempos en la isla de Patmos, Apocalipsis 22:20, habla Juan terminando ya de escribir el Apocalipsis, y dice en el 20:20: el que da testimonio de estas cosas, hablando de Cristo, dice: ciertamente vengo en breve. Vengo en breve, quiere decir que viene pronto. Y él dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos, lo importante que es que mantengamos esta visión de la inminente, de la próxima a suceder venida de Cristo Jesús. Y el enfoque, hermanos, de la venida de Cristo debe de ser nuestra preparación. Aunque nos parezca poco probable, aunque nos parezca algo pasado de moda, aunque parezca que es algo que se anuncia y no sucede, aunque por ocasiones dudemos, hermanos, inclusive que esto pueda ser real, aunque sean dadas diferentes interpretaciones de la frase Cristo viene pronto, debemos sobreponernos a nuestra lógica carnal y a nuestras dudas, a la burla de los que dudan sobre esta verdad, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La vida, hermanos, el entusiasmo, la solicitud, la diligencia y la perseverancia de los primeros discípulos de Cristo y de los primeros cristianos se alimentaba en gran parte de esta expectativa que cada uno de ellos mantenían viva en sus vidas acerca de la inminente o de la pronta venida de Cristo Jesús. Si tú lees las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de que Pablo estaba convencido de que Cristo venía pronto. Pablo se alimentaba de la esperanza de que Cristo venía pronto. Y esta expectativa en la vida de Pablo, en el corazón de Pablo, que era una expectativa genuina, él realmente creía en la pronta venida de Cristo Jesús, hacía que Pablo, hermanos, dedicara su vida al servicio de Cristo Jesús. La pronta y la próxima venida de Cristo era una constante fuente de motivación para todos los cristianos del primer siglo. La venida de Cristo era una esperanza ferviente que vivía en el corazón de cada uno de los creyentes que estaban siendo parte o que se incluían o que se añadían en la iglesia primitiva. Era una constante para motivar a los cristianos que se prepararan y que continuaran predicando el evangelio de salvación a las almas perdidas. Ellos predicaban porque estaban convencidos de que Cristo venía pronto. Ellos predicaban porque sabían que el tiempo era corto, el tiempo que ellos tenían. Y el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago 5 del 7 al 9 dice esto: por tanto, hermanos, y Santiago, hermano, fue una de las primeras cartas que se escribieron después de que Cristo asciende. Y dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. Le está escribiendo, hermanos, a estos hermanos, diciéndoles: Cristo viene pronto, tengan un poquito de paciencia. Y les dice después: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Y esta exhortación era una exhortación constante. Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Afirmen sus corazones en Dios. Afirmen sus corazones en Dios.
Y a través, hermanos, del Nuevo Testamento, nosotros podemos observar que los discípulos, al escribir a los hermanos, a las diferentes iglesias, constantemente les recordaban que la venida de Cristo estaba cerca y que debido a que Cristo venía pronto, necesitaban estar preparados para, para recibir a Cristo Jesús, para que cuando el tiempo llegase a su cumplimiento, Dios encontrase que lo que les había puesto en sus manos, que lo que les había ordenado hacer, lo habían cumplido o lo estaban cumpliendo. El escritor de Hebreos, en Hebreos 10, 24, 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y aquel día se refería, hermanos, al momento de la venida de Cristo Jesús. Se refería al momento en que Cristo aparecería para llevar juntamente con él a todos sus hijos. Y Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El enfoque, hermanos, de los apóstoles con respecto a la venida de Cristo Jesús estaba puesto en una exhortación a la iglesia de Cristo para que estuviese preparada para la venida de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Es importante que el enfoque que le daban los discípulos a la venida de Cristo estaba relacionada con que la iglesia estuviese preparada. No hay, hermanos, para nosotros como cristianos un evento más importante que el encuentro que tendremos con nuestro Salvador. De todas las cosas, hermanos, que nosotros recibiremos de Dios, de todas las cosas que nosotros podremos recibir de parte de Dios, regalo de Dios, aparte de nuestra salvación, es el momento en que nosotros veremos a nuestro Salvador cara a cara. Y el que no se prepara para ese momento no está en nada. Hermanos, no sirve de nada todo lo que hacemos si no nos estamos preparando para el encuentro con Dios. ¿Cómo nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios? Pues estando listos como Él quiere que estemos, teniendo nuestros vestidos blancos, teniendo nuestros vestidos sin ninguna arruga, estando preparados para que cuando el esposo aparezca, nosotros como la novia estemos vestidos de acuerdo a cómo debemos de estar, y para que Él pueda recibirnos tal y como Él quiere hacerlo. Y este era el enfoque, hermanos. Cuando los apóstoles hablaban de la venida de Cristo Jesús, no les decían para que la iglesia se pusiera y tuviera miedo. No les mencionaban la venida de Cristo para atemorizarlos. No les mencionaban que Cristo venía para que viviesen en la noche con pesadillas. No, hermanos. El anuncio de la venida de Cristo a la iglesia era un anuncio de esperanza y les decía: prepárense porque Cristo viene pronto. Hagan lo que Dios les ha mandado hacer porque Cristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. Y ese era el enfoque. En Tito 2, 11 y 13, Pablo vuelve a escribir y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso habla de muchas cosas, hermanos, que envuelve estar viviendo de esta manera. Es la manera en que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Y luego en el 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hace una exhortación a que vivamos como
sobria, justa y piadosamente, esperando esa esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la salvación de nuestras almas, pero junto con la salvación de nuestras almas, dice Pablo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La venida de Cristo, hermanos, era la exhortación de Pablo a la iglesia, de los apóstoles a la iglesia, diciéndoles: viene algo precioso para todos aquellos que alaban y glorifican el nombre del Señor, para todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Viene algo glorioso, habrá una manifestación, habrá una aparición del Dios al cual nosotros adoramos cuando Él venga por cada uno de nosotros. En la actualidad, hermanos, hay mucha gente que usa la venida de Cristo Jesús para asustar a la gente, y que con meterles miedo quieren que la gente acepte a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, hermanos, no se le acepta o no se viene a la iglesia porque tenemos miedo de algo. A Cristo Jesús se le acepta porque le amamos, porque le conocemos, porque Él se revela en nuestras vidas y porque nosotros amamos a Él. Muchos hermanos de los cristianos escatólogos, mucha de la gente que habla de los últimos tiempos, lo hace con el propósito equivocado, no un propósito bíblico, no un propósito que anime a la iglesia, sino que es para asustar a la gente. Y muchos hermanos usan la época de la gran tribulación para infundir el miedo, y muchas personas por miedo y no necesariamente por convicción terminan aceptando a Cristo. La Biblia, hermanos, nos enseña que la venida de Cristo debe de ser el enfoque que nos motive y que nos comprometa como verdaderos creyentes. Y esa misma esperanza es la que la iglesia está comisionada a predicar a todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es la esperanza de encontrarnos con el Salvador, la esperanza de encontrarnos con aquel que nos llamó. La iglesia, hermanos, está viviendo los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18, Juan le escribía a la iglesia y le decía: hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos, y estamos en el preludio de la culminación de la historia humana, porque la historia humana, hermanos, terminará cuando Cristo aparezca. De ahí comenzará, hermanos, el desenlace de lo que sucederá al final, y será el fin de la historia humana. El pensamiento, hermano, que se da en nuestro tiempo, al igual que sucedió en la iglesia primitiva, tiene muchas veces el propósito de desanimar y desenfocar a los cristianos, y ese pensamiento no es de Dios. Esa manera de ver la venida de Cristo no es de Dios. Fíjense bien, hermanos, como Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, de que el día del Señor está cerca. Esta frase, hermanos, de que Cristo viene pronto, muchas veces la hemos escuchado, y es verdad que la hemos escuchado. Yo me recuerdo de que cuando yo me convertí, yo la escuchaba, y cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que los apóstoles hace 2000 años, hermanos, hablaban de la pronta venida de Cristo Jesús. Y Pablo, hermanos, entendiendo que la gente puede pensar que no es verdad, que la gente puede decir: bueno, si Cristo viene pronto, ¿por qué en todo el tiempo que tengo de mi vida no ha venido? ¿Y por qué
quizá ahora que nosotros conocemos la historia, porque desde hace 2000 años se está diciendo que Cristo viene pronto y Cristo no ha venido. Y Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: tengan cuidado de no desanimarse, porque escuchan que Cristo viene pronto y no ha venido. No piensen que porque no ha venido, no vendrá. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo: no crean que porque no ha venido aún es que no viene. Y debemos de tener cuidado con esto, hermano, porque cuando nosotros comparamos el tiempo de nosotros con el tiempo de Dios y decimos: han pasado 2000 años y el Señor se tarda mucho, hermanos, para el Señor no ha pasado el tiempo. Para el Señor no ha pasado nada. Él no es gobernado por el tiempo que nos gobierna a nosotros, y Él tiene un plan. Y Dios, hermanos, aparecerá en las nubes por su iglesia en el tiempo que Él ha señalado, y no llegará ni temprano ni llegará tarde. Llegará exactamente en el momento que Él ha señalado para su venida. ¿Cuándo será? No nos toca a nosotros saber ese día. No nos toca a nosotros saber el momento en que Cristo aparecerá, pero de que vendrá, viene el Señor. Independientemente, hermanos, de lo que algunos de los cristianos digan o crean, por seguro, independientemente de lo que el mundo diga o piense, debemos nosotros de mantenernos firmes en cuanto a la enseñanza y la verdad de que la venida de Cristo es inminente, y debemos estar pendientes todos los días y vigilando, porque Cristo puede llegar hoy. Cristo puede aparecer, hermanos, en un momento, y debemos nosotros de estar listos. Entonces, ¿cuándo regresará Cristo? Hay muchas personas, hermanos, y quizá no pocos cristianos, que nos hacemos esta pregunta: ¿cómo es posible que la venida de Cristo, siendo inminente, pronta a suceder para la iglesia primitiva hace 2000 años, cómo es posible que era pronta a suceder y en 2000 años no ha sucedido? ¿Será que en el transcurso de 2000 años o de los 2000 años que han pasado es una prueba de que Cristo en realidad no vendrá, y que los apóstoles se equivocaron y que la palabra del Señor nos está enseñando algo que no es cierto? La declaración, hermanos, de Cristo en cuanto a su venida fue la siguiente, en Mateo 24:42. Y escuchen: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El tiempo del retorno de Cristo, hermanos, sigue siendo un misterio aún en nuestros días, pero Cristo está a la puerta y puede regresar en cualquier momento. Pudiera ser que se tarde, hermanos, 2000 años más. Puede ser que se demore más tiempo, pero es esta la razón por la que Cristo nos exhorta a estar siempre preparados, porque Él regresará en el tiempo menos pensado. Cuando el mundo piensa, hermanos, que Cristo no viene, vendrá. Cuando el mundo piense que Cristo no vendrá, Él aparecerá. Mateo 25:13 también dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay personas, hermanos, que se burlan de la esperanza que nos aferra a Dios y quieren que pensemos que la venida de Cristo no es verdad, que Cristo no regresará. Pero ya Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha advertido en cuanto a esto. Pedro, hermanos, escribió sobre este tema. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3, del 3 al 4: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, escuchen esto, hermanos, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro les llama a estas personas burladoras. Son personas
que se burlan de las promesas que Dios ha hecho a la iglesia y dicen, bueno, que nosotros sepamos desde que Dios hizo el cielo y la tierra, las cosas son igual. ¿Cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo aparecerá Cristo? Y segunda de Pedro 3:8 nos dice también, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hablando, hermanos, de la perspectiva del tiempo en cuanto a Dios. Por eso yo les decía, hermanos, cuando pasan 1000 años, 2000 años, para el Señor no ha pasado nada. Y aunque nosotros somos gobernados por el tiempo, Dios no es gobernado por el tiempo. Y Cristo, hermano, puede aparecer en este instante. Y Cristo puede levantar a su iglesia en este instante. No sabemos cuándo sucederá. Y el mandato de Dios para la iglesia no fue, hermanos, revelarnos el día y la hora en que iba a regresar. El mandato de Dios para la iglesia fue: velen, estén preparados porque yo apareceré. Porque yo vendré a llevarlos conmigo. Y debemos de entender, hermanos, que la cantidad del tiempo terrenal que pase, para Dios no tiene importancia. ¿Cuántos calendarios, hermanos, nosotros vamos a tener que imprimir en nuestro trabajo? Porque se acabó el año y empieza un nuevo año. Para Dios no tiene importancia. No sabemos cuántos vamos a tener que comprar calendarios o imprimir para poder saber dónde estamos en nuestro tiempo que Dios nos ha delineado, en el tiempo que Dios nos ha dado. Quizá, hermanos, yo llegaré a tener 70, 80, 90 años y Cristo no ha venido. Quizá llegue mañana, no sabemos. Y por eso el mandamiento de Dios, hermanos, no es decirnos el día y el momento en que iba a llegar Él, sino es mandarnos decir y decirnos y exhortarnos constantemente a través de su palabra: estén preparados porque yo llegaré. Velen, estén preparados porque yo apareceré. Segunda de Pedro 3:9 dice la razón o una de las razones por la cual Cristo no ha venido. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros, hermanos, y la duda venga a nuestras vidas diciendo Cristo no viene, se le olvidó la promesa que le hizo a la iglesia. Recordemos, hermanos, que Dios es amor. Y dice el apóstol Pedro que una de las razones por la que Cristo no ha aparecido es porque está esperando que tú, que no le conoces, te arrepientas. Está dándole oportunidad a aquel que no lo conoce para que pueda arrepentirse. La semana pasada, hermanos, que me tocó predicar, yo les decía esto, que va a ser terrible, hermanos, el momento en que el tiempo aquí en la tierra se termine y nos demos cuenta que un amigo querido nuestro o que un familiar querido nuestro termine en el infierno, termine condenado para siempre porque no aceptó a Cristo Jesús. Va a ser terrible, hermanos. Y qué bueno que Cristo no ha llegado, porque todavía esa persona tiene la oportunidad de aceptarle. Qué bueno que Cristo no ha regresado, porque aún tiene oportunidad de encontrarse con el Salvador. Y Cristo no ha venido porque está viendo esa persona y está viendo ese corazón. Y quiere que ese corazón, que esa persona le conozca a Él y que encuentre salvación en Cristo Jesús. Entonces la tardanza de Cristo, hermanos, no es negligencia, no es indiferencia, no es un descuido, sino que es el amor que Dios tiene por las almas perdidas. Y por eso, hermanos, desde que la iglesia también debemos de no dejar de predicar el evangelio de Cristo Jesús, que trae salvación a aquellos que viven perdidos. Cristo, hermanos, regresa en breve. Es de suma importancia, hermanos, que la iglesia de Dios prediquemos la venida de Cristo Jesús. Todos, hermanos, debemos de predicar que Cristo viene pronto.
Todos debemos de predicar que Cristo viene pronto. No solamente, hermanos, pregonando que Cristo volverá de una forma casual. No debe de ser una predicación donde mencionamos la venida de Cristo de una manera casual, sino que debemos, hermanos, estar constantemente asegurando a las personas que nos escuchan y teniendo por seguro también en nuestro corazón que Cristo viene pronto. La predicación, hermanos, de la pronta venida de Cristo Jesús debe de tener un sentido o un tono de urgencia, porque la venida de Cristo es inminente, es apremiante y debemos esperarla cada uno de nosotros en cualquier momento. Cuando estemos en la iglesia, hermanos, estemos preparados para recibir a Cristo. Cuando estemos en la casa, estemos preparados para recibir a Cristo. Si andamos en el trabajo, debemos andar en el trabajo trabajando preparados para recibir a Cristo. Si vamos a la tienda de compras, debemos de ir, hermanos, preparados para recibir a Cristo Jesús. Debemos andar preparados en todo tiempo para recibir a Cristo Jesús, porque no sabemos el momento en que Él llegará. El apremiante regreso de Cristo, hermanos, debe en todos los que somos creyentes surtir un efecto purificador y santificador. Cuando oigamos, hermanos, que Cristo viene, cuando nos recordemos que Cristo viene, debemos meditar en cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón. Si estamos a cuentas con Dios, si le hemos fallado a Dios. Y debe de tener ese efecto, hermanos. Debemos estar preparados para que en cualquier momento, en cualquier vuelta de la esquina, en cualquier momento que andemos manejando, inclusive, hermano, en el momento en que estemos en nuestra casa durmiendo por la noche, ahí puede aparecer el Salvador. Y nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, porque no va a haber tiempo para correr e ir a comprar aceite. Deben de estar ya listas las lámparas solamente para prenderlas, esperando al Salvador. La palabra de Dios, hermanos, exhorta a que constantemente meditemos en su venida y que podamos siempre hacer que ella sea la que nos motive a vivir siempre agradando a Dios, cumpliendo sus mandamientos y, en resumen, que nos ayude a amar a Dios y nos ayude a amar a nuestro prójimo. Hemos predicado no hace mucho, hermanos, de que todos los mandamientos de Dios para el hombre se resumen en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y es de la manera en que nosotros debemos de vivir, amando a Dios y a nuestro prójimo, porque solamente así estaremos listos para recibir al Señor Jesús cuando Él venga. Romanos 13:11 dice esto: y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos. Es el pasaje que leíamos al principio, que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjense bien la exhortación, hermano, en cuanto a la venida de Cristo. Es de que la iglesia se despierte, es de que la iglesia deje de estar durmiendo, es de que la iglesia se levante del sueño en que a veces toma a los cristianos. Y luego sigue diciendo Pablo: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y está más cerca la salvación nuestra, hermano, está más cerca la venida de Cristo que cuando Pablo escribió este pasaje hace 2000 años. Estamos 2000 años más cerca de la venida de Cristo Jesús. La noche, dice Pablo, está avanzando en el 12 y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una manera preciosa, hermano, en que Pablo lo describe de cómo nosotros podemos y debemos esperar la venida de nuestro Salvador. ¿Cómo nosotros debemos estar preparados para recibir a Cristo Jesús? Este es el llamado a toda la iglesia, a despertar, porque cada día que pasa nos acerca cada vez más al momento de la venida de Cristo Jesús.
Pablo, hermanos, Pablo creía con todo su corazón de que la venida de Cristo estaba cerca. Él creía que iba a tocarle ver la venida de Cristo Jesús. Y hace esto 2000 años atrás. Entonces sabemos nosotros que estamos 2000 años más cerca de la venida de Cristo de lo que Pablo estaba. ¿Y será que debemos actuar de una manera diferente a la que Pablo actuaba? Diciendo, ¿quién sabe cuándo vendrá Cristo? Sentémonos, acostémonos, durmamos, no hay problema. ¿Quién sabe cuándo Cristo aparecerá? No, hermanos. Debemos de tener la actitud de la iglesia primitiva, de los apóstoles de Cristo. Cristo viene pronto y debemos de estar preparados. Cristo viene pronto y debemos dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Nuestra convicción, hermanos, con respecto a la venida de Cristo debe de ser, con el paso de los días, no irnos apagando e ir menguando, sino irnos encendiendo e ir creciendo. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo. El tiempo es el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día en que nosotros creímos. El tiempo de Dios, hermanos, no lo podemos medir con un reloj. Pero el tiempo de Dios tiene y tendrá cumplimiento. Dios aparecerá, hermanos, en el telón de la vida, en el tiempo de nuestra vida, en el momento en que Él ha señalado. Y aparecerá y hará y cumplirá lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido que viene por su iglesia. Él ha prometido que aparecerá en las nubes y que se llevará a todos sus escogidos. Y Cristo lo cumplirá. El tiempo de Dios, hermanos, no tarda. No se cumple antes ni se cumple después. Dios siempre llega a tiempo. Y Marcos 13, del 35 al 37 dice esto: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. A lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: velen, porque Cristo aparecerá en el momento que menos pensemos. Y quiero, hermanos, ya casi terminando, llevarlos a 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 9, porque este es un pasaje, hermanos, que habla acerca de esto. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 9, son 9 versos, los voy a leer y quiero que escuchemos la palabra del Señor en lo que dice aquí. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, les dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Así vendrá el Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanas que han tenido hijos, ustedes saben a qué se refiere este pasaje, ¿verdad que sí? De repente vendrá como los dolores a la mujer que está embarazada, y no van a escapar. En el 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con el corazón de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, a diferencia de los que no conocen de Dios, y esto es algo precioso,
que cuando tú lees la palabra del Señor descubres. Al que está preparado, nada lo toma por sorpresa. Al que está velando, nada lo toma por sorpresa. Y es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Cristo vendrá como un ladrón en la noche. En el momento en que nadie lo piense, ahí llegará. Pero como ustedes están preparados, no los va a agarrar de sorpresa. Cuando aparezca el Señor, ustedes se levantarán y se van a ir con el Señor. Pero si no estamos, hermanos, preparados, si no somos de los que esperamos a Cristo Jesús, si estamos pensando que el Señor se tarda y que nunca vendrá, nos va a tomar como ladrón en la noche. Pero a los que estamos preparados, el Señor vendrá por nosotros y no será una sorpresa. Concluyo con 2 versos, hermanos, y una exhortación o un pensamiento. Romanos 13:13. Dice Romanos 13:13 que nosotros debemos andar como de día. Y se refiere a que debemos andar honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia. Y esto, hermanos, conecta con lo que hablaba Pablo a los tesalonicenses y les decía, pero vosotros... pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Hablando, hermanos, de que nosotros como cristianos debemos de aprender a distinguir los tiempos. La palabra del Señor, hermanos, dice que antes de su venida habrá señales. Y si nosotros, hermanos, estamos en tono o en sintonía con Dios, nos daremos cuenta, hermanos, que cuando las cosas parezcan que se están saliendo de control, que cuando todo el mundo esté como en el tiempo de Noé, dice que en el tiempo de Noé la gente se casaba y se daba en casamiento, que la gente vivía en un desorden completo, y dice la palabra del Señor que cuando veamos que esto comienza a suceder en todo el mundo, es cuando Cristo aparecerá. A los escribas y a los fariseos, hermanos, Jesús los regañó porque decían, ustedes cuando observan cómo se mete el sol o cómo sale el sol, se dan cuenta si el día va a estar bueno o si va a estar malo. Ustedes con la apariencia del tiempo, de las nubes, pueden saber si va a ser un buen tiempo o va a ser un mal tiempo. Y tienen años leyendo la palabra del Señor y no han aprendido a distinguir los tiempos. Debemos nosotros, hermanos, a través de la lectura de la palabra del Señor, del estudio de la palabra del Señor, aprender a distinguir los tiempos para que el día del Señor no nos sorprenda, para que nosotros estemos preparados para recibirle. El otro texto que les quería dejar es este, 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procuremos ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Quiere decir que no tenga nada que tirarnos a la cara, que echarnos en cara, que podamos vivir nosotros de una manera irreprensible, en paz los unos con los otros y sin mancha en nuestros vestidos, porque es la manera, hermano, en que debemos recibir a nuestro Salvador, con un vestido blanco, sin mancha y sin arruga, y es la manera en que nosotros podremos recibirle a Él y Él nos tomará a nosotros. Entonces, el cristiano que no está viviendo en santidad y el cristiano que no está viviendo en obediencia de acuerdo con las prioridades celestiales es un cristiano que no ha captado, hermanos, la importancia del regreso pronto o del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros vivimos, hermanos, habla qué tanto o qué tan verdad es que nosotros creemos que Cristo vendrá. Tú vives una vida desordenada, es porque quizá no crees que Cristo viene. Tú vives una vida que no dedicas tiempo para el Señor, quizá es porque en verdad piensas que Cristo no vendrá. Quizá estás haciendo de la iglesia nada más un lugar donde te reúnes y donde vas a pasar
1 hora o 2 horas los domingos, pero no es algo donde tú estás cultivando una relación personal con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, hermanos, no quiere cristianos así. Él no quiere hijos así. Él quiere hijos que le amen de verdad y que anhelen y que estén esperando su venida. Cristo viene pronto, hermanos, y Cristo viene en breve. Así es de que no dejemos, hermanos, de pensar de esta manera. Puede tardarse, hermanos, y podemos quizá nosotros morirnos, pero no quiere decir que Dios se ha tardado, porque para Él el tiempo no existe. Él está esperando que todos aquellos que van a ser salvos sean salvos. Que a todos aquellos que Él tiene como hijos de Él lleguen a sus pies. La iglesia hace este trabajo predicando el evangelio, y el tiempo del Señor, hermanos, se cumplirá y sucederá lo que Él ha prometido, de que Él vendrá por su iglesia en el momento en que todos aquellos que van a ser salvos sean salvos. En el momento en que el tiempo en el reloj de Dios se cumpla, Él aparecerá. Y para nosotros, hermanos, la venida de Cristo debe de ser una motivación a seguir, una motivación a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, a predicar el evangelio, a vivir vidas santas, a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, para que cuando Él aparezca no nos tome por sorpresa, y para que cuando Él aparezca nosotros vayamos con Él. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo Jesús? Amén. Estemos de pie, hermanos, y oremos. Y pidámosle al Señor, amén, que nos dé la fuerza siempre para esperarle a Él. Que nuestra vida, hermanos, esté siempre preparándose, que nuestra mente, nuestro corazón estén siempre preparándose para recibir a nuestro Salvador. No hay nada, hermanos, no hay nada de las cosas que nosotros podamos hacer, ya sean errores, ya sean fallas que tengamos, que Dios no pueda perdonarnos. El pecado que Dios no perdona, hermanos, es el pecado que no le confesamos a Él. Pero si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestros corazones. Así es de que si hemos pecado, tenemos un abogado para con Dios, a Cristo Jesús. Cristo Jesús aboga por cada una de nuestras vidas. Y es la manera, hermano, en que cuando nuestro corazón ha sido limpiado por Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús ha abogado por nosotros delante de Dios Padre, para que Dios no tome en cuenta nuestro pecado, y nosotros hemos venido arrepentidos a los pies de Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él nos limpia, y delante de Dios somos personas santos y estamos listos para recibir a Cristo Jesús. Así es de que si hubiese alguien, hermano, que necesita de la oración, amén, si hay alguien que se siente que no está preparado para recibir a Cristo Jesús, si hay alguien que cree que le ha fallado al Señor, el Señor está aquí para perdonarte y para limpiar tus pecados. Lo único que tienes que hacer es venir arrepentido delante de Él. Y dice la palabra del Señor que si tú vienes arrepentido, Él no rechaza tu corazón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por ese camino que tú has provisto, Señor, para perdón de nuestros pecados. A Cristo Jesús, quien murió en la cruz para darnos vida, para darnos salvación. Pido, Señor bendito, que ese sacrificio no sea en vano en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor Jesucristo, tener en cuenta ese sacrificio, y que no tomemos, Señor, aleluya, a la ligera ese amor tan grande que tú has mostrado por cada uno de nosotros. Que podamos vivir, Señor, en santidad, que podamos vivir, Señor, adorándote, alabándote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Preparado siempre, mi Dios, para esperar tu venida. Tu palabra del Señor dice, tu palabra, Señor, dice que tú vienes pronto por tu iglesia, que tú aparecerás en las nubes y que te llevarás, Señor, contigo a todos tus escogidos.
Permite, Señor, que nuestros vestidos se encuentren blancos, Señor. Que nuestro corazón se encuentre limpio, Señor, aleluya. Que todo nuestro ser, Señor, esté dedicado, Señor, a esperarte a ti. Y que podamos, Señor, en el momento en que tú aparezcas, levantarnos, Señor, para estar contigo por una eternidad. Purifica tu iglesia, Señor. Santifica tu iglesia, Señor amado. Pone en cada uno de nosotros, Señor, ese espíritu, Señor bendito, que nos lleve a vivir vida santa, Señor. Que podamos, Señor, sobreponernos a nuestras debilidades con el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, servirte. Que podamos, Señor, amarte. Que podamos hacer, Señor, aquellas cosas que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Para que nuestras vidas, Señor, estén preparadas para el día de tu venida. Señor, no sabemos, si tu palabra dice eso, que nadie sabe el día ni la hora en que tú regresarás. Pero de que tú regresarás, Señor, es una promesa que tú has hecho a tu iglesia. Que tú vienes por tu iglesia, que tú vendrás un día, que aparecerás, Señor, un día y que todo ojo te verá. Que tú vienes, Señor, a llevar a aquellos que han vivido, Señor, bajo tus preceptos, vida santa, Señor. Que se han preparado, Señor, y que te han conocido. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos levantarnos en aquel día, Señor. Permite, Señor, que aquellos que no te conocen te conozcan, Señor. Que aquellos que no han sido salvos sean salvos, Señor, por medio de tu palabra. Y que todos juntos, Señor, podamos levantarnos, Señor, y vivir contigo por una eternidad. Si hubiese alguien, hermano.